Hola a todos. Ya en videos anteriores hemos aprendido cómo elaborar una Gantt como esta, en la cual tenemos actividades que se pintan de acuerdo a las fechas que coloco acá. ¿Sí? Mira, por ejemplo, esta dice 10 al 11, se pinta automáticamente. Si yo lo cambio al 14 de junio, por ejemplo, ven, todo el gráfico se cambia. Además, puedo colocar aquí, si una actividad se repite más de una vez, por ejemplo, si coloco regreso al 11, creo que esto se repite cada semana, cada 7 días. ¿Ven? Se cambia todas las semanas, se pintan los inicios, cada semana. Pero puedo decir de repente que tengo un máximo de veces de 4 o 3. ¿Ven? Desapareció la de acá. Solo hay 3 actividades. Y también puedo colocar una fecha límite. Puedo decir que todas las actividades solamente vayan hasta el 24 de junio. Entonces coloco aquí 24 de junio y ven, se puso en blanco. O decir que solamente se hayan dos veces como máximo. Hay mil formas de jugar con esto. En el avance planificado también lo puedo calcular en automático. Calculo los estados, si no iniciado, en proceso o finalizado. También calculo el porcentaje general de avance del proyecto. Y el día de hoy aprenderemos a dar seguimiento a las actividades retrasadas. Calcularemos los porcentajes de retraso como es aquí. Se van a pintar de acuerdo a quién tiene mayor retraso y quién tiene menor retraso. Vamos a poder pintar en la Gantt las actividades que están retrasadas para poder dar un mayor seguimiento o mayor enfoque a estas actividades que tenemos bastante retrasadas como esta. Pues bien, empecemos. Bien, tenemos la Gantt. Lo primero que vamos a hacer es insertar una columna. Va a ser el fin real. ¿Cómo sería este fin real? Por ejemplo, yo solamente le voy a asignar fin real a estas fechas de acá. Ojo, porque esas de acá se calculan como el máximo de las fechas que agrupan, ¿sí? Desde aquí, por ejemplo, yo digo esta va a terminar, o terminó, porque está finalizada, un día más. Esta terminó también un día adicional. La colecta chanchita, como pues nos demoramos en pagar 5 días adicionales. Esta se va a demorar 2 días adicionales. Y esta pues un día adicional. Desde aquí pues van a continuar según lo planificado, no le voy a agregar nada. Y estas serán las fechas reales o estimadas. ¿Ok? Aquí, como es el máximo, corro la fecha, corro la fórmula. Y ya estamos. Ese es el fin real. Pero recordemos que algunas actividades dependen de otras, como por ejemplo esta. Depende de la actividad pasar la voz. Pero ahora no va a depender de su fin planificado, sino debería depender de su fin real. ¿Okay? Entonces corro la fórmula. Y esta de acá también del fin real de la otra actividad de la cual dependía. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora vamos a trabajar sobre los fines reales, no sobre los fines planificados. Solo cuando hay dependencia entre actividades, como en este caso. Pues todas las hice dependientes, todas iban como en cola. ¿Ya? Entonces los inicios ya los recalculamos, estamos ok. Ahora, ¿qué más? Los días. Los días que duran la actividad lo habíamos calculado en base a la fecha planificada, pero ahora que tenemos la fecha real, yo sugiero que lo calculen en base a la fecha real, porque es lo que realmente dura la actividad. Estas columnas de aquí lo vamos a ocultar por ahora para tener un poco más de espacio, hacer la explicación. Y vamos a correr esto por acá y esto lo vamos a ocultar. Ok. Bien. Ahí lo que yo siempre recomiendo es tener una fecha, perdón, una columna como esta. Y que me diga, por ejemplo, tipo de fecha fin real. Quiere decir esto. Por ejemplo, a ver. Estas actividades ya finalizaron. Entonces, es una fecha, puede decir, realizado. ¿Sí? Pero esta de acá, la colecta chanchita, ¿qué tipo de fecha debe ser? Por ejemplo, yo sugiero colocar este segundo tipo de fecha. El primero ya realizado, el segundo para mí es comprometido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay un compromiso de repente de las personas o de quien organiza la colecta chanchita de cerrar esta actividad el 28 de junio. ¿Sí? Ella está con una fecha comprometida, acordada con el responsable de esta actividad.
¿sí? Con el responsable que va acá. ¿Ok? Por eso es una fecha comprometida. Ahora, puede ser que el dueño de la casa o quien está buscando la casa también se ha comprometido para el 6 de julio cerrar esa actividad. Y lo planificamos al 4 de julio, pero me dijo que, por ejemplo, se va a demorar 2 días más. Entonces, esta actividad también es comprometida. Pero, por ejemplo, si yo la actividad de tener comisiones aún no la tengo clara, no sé si va a ir después de esta, como lo he colocado aquí, o de repente mañana en la reunión me dicen que no es necesario que inicie el 7 de julio, puede iniciar mucho antes. Entonces, como le voy a colocar las fechas propuestas, aquí sugiero colocarle propuesto para poder diferenciarlo. Y cuando yo haga mi seguimiento, voy a filtrar todas las que están propuestas, hago un filtro todas las que están propuestas e ir comenzando a validar con cada uno de los responsables, con las áreas, ¿no? Ya un proyecto real con las áreas que involucran a realizar esa actividad. Decirle, no sé, ¿cuándo vas a cerrar esa actividad o cuál es tu fecha estimada? Y ya, lo cambio de propuesto a comprometido. Estas de aquí las voy a dejar como planificadas. ¿Qué significa planificado? Que son los tiempos que yo estimo de acuerdo a un histórico. Por ejemplo, una actividad de generar órdenes de compra. Sé que siempre se demoran entre 7 a 10 días. Entonces, eso es lo planificado que coloco acá. Bien planificado. 7 a 10 días más desde el inicio. Entonces, es una actividad planificada en base a un histórico o a lo que yo ya estimo que va a durar. ¿Ok? Propuesto es lo que aún tengo dudas y voy a cerrar con el área, con el responsable. Comprometidos son fechas que salen de la boca del responsable. Y realizado pues son fechas que ya pasaron. Estas de aquí que son genéricas las puedo colocar como planificado. Si quiero de repente las puedo dejar en blanco, ¿no? De acuerdo mucho cómo ustedes vayan a dar su seguimiento y lo vayan a entender mejor. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Una columna muy importante. Es el avance ya no planificado, sino el avance real. ¿Sí? Por aquí debo hacer un comparativo. ¿Cómo se calcula el avance real? ¿Recuerdan cómo calculamos el avance planificado del primer video? Y para los que no lo vieron, les sugiero, entren al canal, entren a revisar el video anterior, que son las actividades repetitivas, y el primer video, en el cual me dice cómo se arma toda esta GAN y cómo calculo el avance planificado. ¿Sí? Ahí explico mucho detalle cómo resolvemos esta fórmula. Lo que yo voy a hacer es copiar esta fórmula. ¿Sí? Pero ahora ya no va a depender de la fecha fin planificada, ¿sí? Sino de la fecha fin real. ¿Okay? Ya está. ¿Okay? Y omitir error. Entonces ya tenemos nuestro porcentaje planificado y el avance real. Como ven, justo esta actividad de aquí, planificado deberíamos ir a un 80%, pero realmente vamos a un 44% porque hubo un incremento. Iba a terminar el 23, pero ahora va a terminar el 28. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Pero eso también debe reflejarse aquí arriba, en el monitoreo general, ya que solo tengo el avance planificado por ahora. Entonces voy a hacer esto, voy a copiar esto por acá. Y esto de acá también lo voy a copiar acá. ¿Ok? Pero esto debería ser en base al fin real. Si se dan cuenta, no hay variación, ¿okay? No hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? A ver si nos damos cuenta. Porque estamos calculando en base al máximo, ¿recuerdan? De toda la columna, ¿sí? Pero el máximo de planificado va a ser muy parecido al máximo del real, porque al final es 27 de julio, que en ambos es el mismo. Entonces, esta fórmula que utilizamos ya nos va a servir para poder calcular el avance general cuando hacemos un comparativo, que no nos serviría. ¿Sí? Disculpen, aquí es avance real. Entonces vamos a utilizar otra fórmula. ¿Cuál? Suma producto. Sería igual suma producto. ¿Qué es esta fórmula? Vamos a ver. Es el planificado, todos los porcentajes, es como un promedio ponderado por todos los días que duran las actividades. Y esto lo divido pues entre la suma de la duración de todas las actividades.
Esa fórmula me da un promedio ponderado, se puede decir un porcentaje de avance planificado ponderado o promediado según los pesos de cada actividad y los pesos dados en los días que dura la actividad. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Pues lo copio en realidad, puedo copiar esto, ya que es muy parecido. Doble clic y lo jalo hacia acá, ya que es en base al avance real. Y ven, ahora sí tengo mi avance planificado es 31% general de todo el proyecto y mi avance real es solo 27%. Entonces de esa forma ya tengo un avance, un comparativo bastante bueno. Bien, y ahora pasamos a agregar una columna por acá, dos columnas, donde vamos a colocar los retrasos. ¿Qué retrasos? Usualmente retraso en días y retraso en porcentaje. Olvidaba de comentarles algo. Teóricamente, y cuando hablamos de la gestión de proyectos, por ejemplo en un proyecto, se pueden manejar fechas de inicio planificado, fin planificado, también inicio real y fin real. Sin embargo, a veces en la práctica nos llenamos de tantas fechas como inicio planificado, fin planificado, a veces colocan inicio, segundo inicio planificado, segundo fin planificado, inicio real. Al final necesitamos algo básico. No es tan práctico llenarnos de tantas fechas, porque a veces también cuando presentamos esta información a jefes, a gerentes, no te van a estar preguntando si inició, cuándo inició o si inició de repente en su fecha. De repente es muy poco probable que te lo pregunten. Sobre todo lo que les interesa saber es cuándo debió terminar y cuándo va a terminar, o qué actividades son las que tienen mucho más retraso, para que sobre esas se enfoquen. De repente te dicen, oye, ya dime cuáles son las actividades que tienen mayor retraso. Ya, quiero verlas acá, de manera gráfica, para que sobre eso ellos puedan reforzar con las áreas o con las personas encargadas o responsables de esas actividades y puedan sacar adelante el proyecto, ¿sí? Entonces, el enfoque de estos vídeos es no enfocarnos, no estamos hablando de una gestión por proyectos, ya que sería algo mucho más amplio y con mucha más teoría. Tratamos de brindar básico que se pueda adaptar a sus necesidades del día a día. Entonces aquí colocamos días de retraso. ¿Cómo se calcularía? Sería el fin real menos el fin planificado. Esos serían los días de retraso. Bueno, están con esta fórmula. Vamos a copiar el formato. Ya está, es en días normales. Y en porcentaje de retraso, lo que vamos a hacer es calcular cuánto se pasó, digámoslo así, cuánto se pasó de lo planificado. Por ejemplo, esta actividad de aquí dice que iba a durar el 10 y el 11, es decir, 2 días. Pero ¿cuánto se pasó? Un día. Es decir, me pasé un día de 2. 1 sobre 2 igual 50%. ¿Sí? Esta de acá, por ejemplo, lista de invitados. ¿Cuánto iba a durar? Del 13 al 16. Son 13, 14, 15, 16. 4 días. ¿Cuánto se pasó? Un día. 1 sobre 4, 0.25, 25%. Veámoslo con la fórmula. Igual sería en real menos en planificado, bueno, que viene a ser los días de retraso, entre en planificado menos el inicio, y siempre recuerden, sumamos más 1. Y eso lo expliqué bastante detalle en el primer vídeo. Cierro paréntesis. Y esto de aquí lo corro, quito el error, y les recomiendo dar un porcentaje y un formato diferente. Por ejemplo, podemos utilizar este de acá, que son escalas de color. Cuando presentes esta información de frente y que lo leas, se va a ir a cuáles son las actividades con mayor retraso. Esta debería ir a un 81%, pero solamente va a un 44%. Y estas son a las que le van a dar más foco. Y estas actividades, las que están en rojo, las más graves, son las que sí o sí deben tener un último responsable. Por ejemplo, el área de TI o de sistemas, ¿no? Se conoce como sistema.
¿Ok? Comentario, falta de capacidad personal. ¿Ok? Entonces, son las que sí o sí deben tener algún comentario, algún responsable, porque de hecho te van a preguntar por qué está tan retrasado. ¿Ok? Es una recomendación. Y ahora pues entramos a la parte tal vez más interesante del vídeo, que es cómo pintar estas actividades o los periodos de retraso en rojo. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, esta actividad de aquí, donde inició el 10, debió terminar el 11 y terminó el 12. ¿Qué debo pintar? Debo pintar el 12, ¿verdad? Debo pintar esto, ¿sí? Y en esta de acá, debió terminar el 16 y terminó el 17. ¿Qué debo pintar? Este de acá. ¿Qué lógica utilizo para pintar? ¿Por qué pinto esto? Porque estos días 10 y 11 están entre la fecha de inicio y la fecha de fin planificado. ¿Por qué pinto esto? El 13 al 16. Porque esto está entre el 13 y el 16. Entonces esto debo pintarlo el 17 porque está entre el fin planificado y el fin real. Entonces de esa forma pinto esta celda, igual esta. Entonces siguiendo esa lógica, quito el formato, vamos a ir a formato condicional, nueva regla, y aquí dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. ¿Qué fórmula va a ser verdadera? Igual, son dos condiciones, recuerdan, y que acabamos de mencionar, que esta celda, recuerden, el dólar solo debe ir a la derecha cuando se trata de los pesados de los días, y el dólar debe ir a la izquierda cuando se trata de estas celdas de aquí que van a moverse de forma vertical. ¿Okay? Ya también lo expliqué bastante bien en el primer vídeo. Si esta celda es mayor que el fin planificado y que además, punto y coma, esta celda es menor o igual al fin real. Si esto es verdadero, si esta condición es verdadera, debo dar el formato. Y aquí vamos a relleno rojo. Bueno, yo voy a darle un color diferente que me gusta utilizar. El mismo rojo que lleva el título. 91. No olvidar que debo dejar signo dólar a la izquierda en las celdas de acá. Y a la derecha en esas celdas de acá. Y ya está, aceptar. Y esto, control C, sombreo todo el calendario, control V. Y como ven, se pintó en automático todos los bloques que tienen retrasos. Este, por ejemplo, oculto esto para tener mayor visibilidad. A ver, esto, ven, iba a finalizar el 23, que es acá, y ahora va a finalizar el 28. Se pinta todo esto como retraso. ¿Qué pasa si yo digo ahora ya no son 5 días, sino solamente va a ser un día? ¿Ven? Se pintó hasta acá, solamente esta, y la de aquí cambió, ¿se dieron cuenta? Con control Z. ¿Ven? Iba a iniciar el 29, esta de acá, pero ahora que lo cambié va a iniciar el 25, porque esta, pues su inicio depende de esta de acá, y esto depende de esto. Bien, como todo está enlazado, esta GAN es muy interesante ya que todo se mueve en automático. Me ayudarían bastante suscribiéndose al canal, dejando likes o comentarios. De esa forma me ayudarán a saber que esta GAN realmente les está sirviendo y así puedo hacer mucho más contenido y agregando más funciones y opciones para hacerla más interactiva y más sofisticada. Espero les haya sido de utilidad. Si les gustó no olviden dar like a la página y suscribirse al canal. Pueden dejarnos sus comentarios que nos ayudarán a seguir mejorando. Hasta pronto.